Estad atentos ahora. La relación top secret de Nikola Tesla y María Orsic. ¿Sabéis quiénes eran estos dos personajes? Nikola Tesla es el mayor científico que se sepa en muchísimos años. Sobre María Orsic se sabe realmente poco. Pero os haré un poco de historia, o si queréis lo leemos y así veréis de qué va esto. Los dos eran yugoslavos y mira por dónde, tenían una correspondencia que se llegó a confiscar y llegaron a hablar sobre la construcción de una aeronave antigravitacional. Tesla era el científico en Nueva York, María medium en la Alemania del Tercer Reich. Si era medium, ¿a qué lo vinculáis? ¿A que hablaba con quién? ¿Los mediums con quién hablan? Con espíritus, con muertos, teóricamente, ¿no? Esto es otro tema, ¿eh? Pero ya veréis cómo todo al final os irá sorprendiendo cómo va ligando. Tesla murió en 1943 y María desapareció en 1945. María y Nikola estaban relacionados en la construcción de una máquina voladora antigravitatoria y por contactos con extraterrestres. Nikola era un científico, un genio del electromagnetismo, pero María era una chica a la que le gustaba llevar el pelo largo por debajo de la cintura, casi por las rodillas, que enseñaba ballet a principiantes e impartía clases de idiomas, pero que un día cayó en trance y comenzó a tener continuas experiencias mediúmnicas en las que recibió toda clase de datos técnicos y planos para la construcción de una nave voladora antigravitatoria. Y esto entrando en trance. Los que habéis visto esa película, ¿recordáis que también entran en trance? Si no, no pasa nada. Ambos, María y Tesla, mantuvieron una numerosa correspondencia de la que nada se sabe y siempre constituyó un expediente clasificado de máxima seguridad. Entre los papeles de Tesla se encontraron detalles elaborados, dibujos y planos de una máquina voladora de antigravedad en la línea de los Omni Campana alemanes y del Brill de María Orsic. En la Alemania nazi hubo dos líneas diferenciadas en la construcción de Omnis o Brill alemanes del Tercer Reich. Científicos alemanes y austríacos, trabajando en sistemas de propulsión basados en datos científicos, ya fueran tradicionales o de vanguardia, que pronto pasaron al control de las SS, y el proyecto de María Orsic y el doctor Otto Schumann, basado en datos técnicos ofrecidos por extraterrestres. ¿Cómo lo hacía esto? Pues lo recibían a través de hacer este tipo de cosas. Y estas cosas, ¿sabéis?, se conoce como espiritismo. Antes os he hablado del espiritismo, pero el tema medium viene precisamente del espiritismo. Supongo que ya sabéis que en los años 1800 y pico, en Estados Unidos, hubo una familia conocida como la familia Fox. ¿Os suena de algo? Esta familia empezó a tener golpecitos en las puertas, pasos de aquí para allá en su casa, no había nadie, y empezaron a dar conferencias al respecto. Llegaron a decir que todo esto eran tonterías, que se lo habían inventado ellas para hacer negocio, pero después resulta que todo era verdad. Una vez más, primero tuvieron presión para decir que esto no era así, pero ellas iniciaron el movimiento espiritista, que es algo que ya existía desde siglos y miles de años atrás, pero que ahora resurgió. Y desde entonces el espiritismo ha ido expandiéndose y ha tomado distintas facetas. La de mediums, evidentemente, sigue estando, pero hay más facciones, más cosas. Pero sigamos con el relato. María recibía datos técnicos en lengua sumeria de unos seres que decían ser mensajeros del planeta Ashtari Aldebaran, y el doctor Otto Schumann, ya desde el principio, quedó impresionado al comprobar que los proyectos de aeronaves de vanguardia de Victor Schauberger y Karl Haushofer no estaban tan avanzados. Lo recibía en lengua sumeria. Y diréis, ¿y esta señora sabía sumerio? ¿Lo había estudiado en algún sitio? Aprender sumerio no es nada fácil. Pues mira por dónde entendía sumerio. Y las revelaciones le venían de mensajeros que decían que venían de ese planeta. Deberían ser muy buenos, ¿no? Porque le daban proyectos para hacer ovnis. Bueno, sigamos. Nikola Tesla tenía información sobre extraterrestres que anotaba en sánscrito en su libro de notas. Él sabía sánscrito, este no era tonto, ¿eh? Y decía que dos razas alienígenas estaban en guerra. ¿Recordáis lo que os he dicho antes?
que para unos se manifiestan para bien y otros para mal? Pues él ya llegaba a esta conclusión. Estaba preocupado por la humanidad y por esa razón inventó el rayo de la muerte que podría destruir naves alienígenas. Y esto podéis buscarlo, documentarlo, aparecen las fotografías de lo que él había hecho, que de allí salían rayos. El 20 de julio de 1931, Nikola Tesla hizo la siguiente declaración a la revista Time Magazine. Yo he concebido un modo que hará posible que los humanos transmitan energía en grandes cantidades, miles de caballos de potencia, de un planeta a otro, sin consideración de la distancia. Impresionante, ¿eh?, haber concebido esto. Nikola Tesla murió el 7 de enero de 1943 en su habitación de 2 piezas en el New Yorker Hotel, e inmediatamente todo su trabajo y posesiones fueron confiscadas por el gobierno de los Estados Unidos. María desapareció en marzo de 1945 de Berlín y nunca se ha sabido más de ella. Y mirad el relato de María Orsic. Era profesora de ballet y daba clases de idiomas en Berlín. El día 10 de febrero de 1917, María cayó en trance, una especie de coma, durante varias horas. Ella dijo a su madre que vio a seres altos de luces durante ese tiempo. Al día siguiente volvió a suceder, y estos seres le dijeron que pronto recibiría mensajes de ellos y que no dijera nada a nadie excepto a las médiums Traute, Gudrun, Sigrun y Heike. O sea que entre ellas debía quedar todo, entre gente que se movía en el mundo del espiritismo. 8 días después, María volvió a recibir comunicación en la que se le dijo que eran mensajeros de Aldebarán, Alfa Centauro. Las revelaciones eran de 2 naturalezas: enseñanzas metafísicas sobre el universo, el origen de la raza humana, Atlantis, Lemuria y otros mundos, y datos técnicos detallados del modo de construir una máquina volante, datos que eran transmitidos en un lenguaje desconocido para María. Ella dibujó decenas de papeles con planos, ilustraciones, esbozos, fórmulas, gráficos, etc., que no entendía, pero era lo que le decían y ella lo plasmaba. El padre de María buscó ayuda y logró contactar con el físico Dr. Winfried Otto Schumann, que quedó fascinado y pasó a ocuparse del asunto, pidiendo que no se mencionase a los extraterrestres. El lenguaje en que recibía datos María de los seres de Aldebarán era el sumerio. Tras la muerte de Nikola, su sobrino Sava Kosanovic, un oficial yugoslavo con sospechas de conexiones con el Partido Comunista de su país, fue detenido, aislado e interrogado por el FBI durante varios días. Él declaró que su tío no le había hablado de su máquina volante antigravedad y sobre un prototipo que voló en un lugar desconocido de México, aunque sí sabía que Tesla viajó a este país y que le dijo que el vuelo fue un éxito, pero que no sabía dónde estaba ni dónde lo guardaba. El FBI le preguntó si Tesla le había comentado algo sobre extraterrestres, y este respondió que no mucho, excepto que eran una seria amenaza para la Tierra. Vaya. Según Kosanovic, de todos los inventos de su tío, de los que el FBI estaba más interesado eran por la máquina volante y por el rayo de la muerte. En fin, vaya experiencia la de este señor y esa señora. Pues mirad, en la autobiografía del propio Nikola Tesla aparecen estas frases. Mi cerebro es solo un receptor. En el universo hay un núcleo del cual obtenemos conocimiento, fuerza e inspiración. No he penetrado en los secretos de este núcleo, pero sé que existe. Este núcleo, un núcleo con conocimientos del cual se podían extraer para servir, para hacer cosas. Mirad este dato sobre sus visiones de la infancia. Tesla sufría de una condición psicológica neurológica desde niño. Experimentaba destellos de luz cegadores, seguidos de alucinaciones visuales hiperrealistas. En su mente aparecían imágenes de máquinas con el realismo del metal y la piedra. Aunque para un observador externo esto parecía magia o contacto espiritual, el propio Tesla lo catalogaba en sus libros como un fenómeno mental y un don de visualización. Pero esto se lo transmitían a él. Él no sabía esto de sí mismo. Por tanto, alguien parecía interesado en que el ser humano tuviese una tecnología que no era común entre la humanidad, al menos en estos tiempos. Y mira por dónde siempre había una conexión extraña. ¿Por qué Nikola Tesla
le pasaba esto desde pequeño. ¿Sabéis? Haced una cosa, mirad programas de televisión, documentales, los que queráis, donde personas que han tenido cuestión de fenómeno de abducciones, ovni, contacto directo con extraterrestres, empiecen a hablar de su infancia, o incluso de su familia, de sus progenitores. Curiosamente, ¿ha pasado algo en esas casas, en esos hogares, en esas familias, o ellos mismos, en los cuales han tenido cuestiones de espiritismo en su casa? Pasa eso, fenómenos extraños, y a partir de aquí empiezan ya la cuestión paranormal, que va tan ligada a la cuestión fenómeno ovni. No pasan las cosas porque sí.